Queridos catequistas de la Vicaría de Nuestra Señora de Guadalupe, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto volvernos a encontrar en estos encuentros sobre la exhortación del Papa Juan Pablo II, Catequesis Tradente. Hoy entramos al quinto de los apartados de esta catequesis y en él el Papa Juan Pablo II nos pide recordar para quiénes eran los especiales interlocutores, para quién estaba destinada en particular la reflexión sobre la catequesis en la cuarta asamblea del Sínodo de los Obispos, la cuarta asamblea ordinaria del Sínodo de los Obispos. El Papa Juan Pablo II nos recuerda que en esa asamblea San Pablo VI pidió a los obispos ciertamente reflexionar sobre el tema de la catequesis, pero con especial énfasis en la catequesis de los niños hasta la juventud. De allí que el Papa Juan Pablo II haya hecho en este apartado un caminar, un recorrido de todas las edades del crecimiento, del desarrollo de la vida del ser humano, de las edades naturales, para que en medio de ellos nosotros descubramos cómo la catequesis puede hacerse presente y puede ayudar en el crecimiento de la fe a todos los creyentes. Y comienza por la primera etapa, la etapa que él llama de los párvulos, la etapa parvularia, que es cuando los niños todavía no han entrado al kinder, cuando están todavía bajo el cuidado de los papás, de las mamás, ¿verdad? Y también de los abuelitos y de las abuelitas. Ahora sabemos que todo esto de las familias, pues que se comparte mucho la responsabilidad sobre los hijos. Entonces, ¿qué es lo que dice el Papa Juan Pablo II? Pues lo que dice el Papa Juan Pablo II en este momento es que es muy importante y que nunca se puede dejar de recalcar la importancia que tiene este primer acercamiento a la fe, porque es la primera forma en la que las personas llegan a conocer, en la que las personas, los seres humanos, llegamos a tener un acercamiento a el misterio de Jesús, a la fe, ¿verdad? Entonces, el Papa Juan Pablo II recalca el importante papel que tienen los papás como catequistas de sus hijos en esta primera etapa, cuando los niños todavía no están, digamos, dentro del sistema, dentro de la catequética, de manera sistemática de la iglesia, como, como esta catequesis que nosotros conocemos, ¿verdad? Ahora, gracias a Dios nosotros aquí hablemos de nuestra experiencia dentro de la arquidiócesis. Se ha desarrollado también una catequesis que se llama este, Jugando y Cantando y Jugando, que es la catequesis para esta edad, ¿verdad? Que es la catequesis para los párvulos, para los niños que están comenzando pues su vida. Eh, el segundo momento que señala el Papa Juan Pablo II es la catequesis dedicada a los niños. Y entonces él dice que en este documento que es muy importante esta catequesis porque es la primera forma en la que el niño comienza a tomar conciencia y a entrar dentro del quehacer de la iglesia de manera orgánica, ¿verdad? Entonces el niño ya tiene como una primera experiencia del caminar como iglesia junto a otros, ¿verdad? Y además dice el Papa Juan Pablo II, y esto es muy importante, eh, que esta catequesis debe llevar a los niños a esta experiencia de iglesia, de pertenecer al quehacer de la iglesia de manera orgánica y por tanto de una experiencia vital de la fe, y después, dice, también a una preparación inmediata a los sacramentos. De esta manera, el Papa Juan Pablo II eh, eh, rompe, ¿verdad?, la idea tradicional de que la catequesis está exclusivamente unida a la cuestión de los sacramentos, ¿verdad? Que es una catequesis que llamamos sacramentalista, ¿verdad? Y aquí se pone el acento, en cambio, en que la catequesis tiene que llevar al niño a hacer experiencia de la fe en la iglesia y en la iglesia. Después, el Papa Juan Pablo II habla sobre la experiencia de los adolescentes. Y entonces, ¿qué es lo que dice en este momento? Pues lo que el Papa Juan Pablo II dice es que este momento es muy importante para la vida de las personas, porque en esa se comienza a tener las primeras experiencias, los primeros enamoramientos, los primeros caminos de repensarse y todo esto. Y aquí es a donde
la catequesis Tradense, y pito que por favor la lean, dice que aquí tenemos que presentar a un Jesús que es ejemplo de perfección de vida humana, pero que es un ejemplo que es alcanzable, es decir, un ejemplo que yo puedo seguir, un ejemplo que se me propone a mí como un ejemplo vital. Luego de la catequesis para los adolescentes, el Papa Juan Pablo II dice, sigamos con la siguiente etapa, que es la etapa de los jóvenes. Y aquí los jóvenes, que también están en medio de las primeras tomas de decisiones, es el proceso en el que ya comienza a perfilarse el ser humano como maduro y como madurez, y aquí el Papa Juan Pablo II también afirma que la catequesis es importante como acompañamiento para que la persona siga creciendo en la fe. Y por último, el Papa Juan Pablo II señala el itinerario, en este itinerario, la catequesis para adultos. También, bueno, con todo lo que esto significa, ¿verdad? Un reafirmar la fe, etcétera, etcétera. También habla de catequesis diferenciadas, como las catequesis para personas con discapacidad en particular, ¿verdad? Y entonces, todo lo que nosotros podemos decir de este apartado de la catequesis Tradense podemos sintetizarlo así, como que la catequesis debe acompañar, como ya lo hemos afirmado, el itinerario de la vida de las personas. Que la catequesis no es exclusivamente sacramentalista, que debe llevar a una experiencia de la fe. Una experiencia de la fe que se vive dentro de la iglesia y una experiencia de la fe que es encuentro con la persona de Jesús. Y que debe acompañar la vida de las personas en los momentos importantes, ¿verdad? En los momentos que señalan un cambio, una transformación en las personas. Y que no debe ser excluyente, ¿verdad? Que la catequesis no puede ser jamás excluyente, sino que debe adecuarse para atender incluso a las personas que tengan alguna discapacidad, que tengan algún problema. Entonces, la adecuación, y que por cierto, aquí en Costa Rica han comenzado a existir, por ejemplo, catecismos en braille, y hay catequistas que hacen la catequesis con lenguaje de señas y todo esto, o catequesis diferenciadas. Por ejemplo, en mi parroquia, eso puedo decirlo yo porque tengo conocimiento de causa, que hay una catequista que es para niños que tienen alguna discapacidad cognitiva. Entonces ella da una catequesis diferenciada. Y este tipo de catequesis diferenciada, este caminar que ha presentado el Papa Francisco, el Papa Juan Pablo II en este apartado, nos señala que la catequesis debe estar abierta para que todos los creyentes hagan experiencia de Jesús de Nazaret. Que la Santísima Virgen María, que es maestra en la transmisión de la fe, nos siga enseñando, nos siga abriendo los ojos, nos siga preparando el corazón para poder seguir con nosotros haciendo el anuncio gozoso de la alegría que brota del Evangelio, que es la alegría de sabernos amados por un Dios que es infinitamente bueno con todas sus criaturas. Que Dios les bendiga y les guarde, y nos vemos en la próxima. Un gusto haber platicado con ustedes.